Bienvenidos a Energía Celestial, el espacio donde la fe, la inspiración y la esperanza se encuentran para transformar nuestra vida. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de un hombre extraordinario, un líder cuyo valor y fe cambiaron el destino de todo un pueblo, Moisés. Su vida está llena de milagros, desafíos y enseñanzas que han trascendido generaciones. Desde su nacimiento bajo circunstancias que parecían imposibles, hasta su misión divina de guiar a los israelitas hacia la libertad, recorreremos cada paso de su historia, descubriendo cómo la fe, la perseverancia y la obediencia a un propósito mayor pueden transformar incluso las situaciones más difíciles. Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es un camino de coraje, esperanza y luz, una historia que nos invita a confiar en que cuando seguimos la voluntad de Dios, nada es imposible y cada desafío se convierte en oportunidad para crecer y cumplir nuestro destino. Moisés nació en un tiempo de gran dificultad para su pueblo. Los israelitas vivían esclavizados en Egipto, sometidos a trabajos duros y leyes que buscaban borrar su identidad y su historia. Cada familia vivía con miedo y muchos niños estaban destinados a una vida de sufrimiento y opresión. Pero la madre de Moisés, una mujer valiente y llena de fe, se negó a aceptar que su hijo fuera uno más de los condenados. Consciente del peligro, ideó un plan extraordinario para salvarlo. Colocó al bebé en una canasta cuidadosamente tejida, la cubrió con resina para protegerlo del agua y lo dejó flotar sobre el río Nilo, confiando en que la providencia de Dios lo cuidaría. El destino y la gracia divina se entrelazaron en aquel momento, porque la hija del faraón, mientras se bañaba en el río, vio la canasta y sintió compasión por aquel pequeño. Sin saber que era un israelita, decidió adoptarlo y criarlo en el palacio real, rodeado de lujos y educación, enseñándole los secretos de la cultura egipcia, la lengua, la historia y las leyes de aquel poderoso imperio. Así, Moisés creció con una doble identidad. Por un lado, era un príncipe egipcio con todo lo que el mundo podía ofrecerle. Por otro, llevaba en su corazón la herencia y el sufrimiento de su pueblo. Esa mezcla de privilegio y origen humilde, de amor y conciencia de la injusticia, sería la chispa que más adelante lo impulsaría a convertirse en el líder que guiaría a los israelitas hacia la libertad. A medida que Moisés crecía en el palacio del faraón, rodeado de riquezas, lujos y poder, su corazón no podía ignorar el sufrimiento de su pueblo. Desde niño había sentido la carga de la injusticia, familias separadas, trabajos agotadores y castigos crueles que los israelitas padecían a diario. Aunque vivía rodeado de educación, conocimientos y privilegios, nunca olvidó sus raíces y la voz silenciosa de su pueblo oprimido resonaba en su interior, recordándole quién era realmente. Un día, ya adulto, presenció un acto que lo marcó profundamente. Un capataz egipcio golpeaba a un hebreo indefenso. La indignación y la compasión se apoderaron de él, y en un impulso de justicia, Moisés intervino para defender a su compatriota. Sin embargo, aquel acto lo obligó a huir, dejando atrás el palacio, la comodidad, la seguridad y los años de educación que lo habían formado. Se adentró en tierras lejanas y desconocidas hasta llegar a Madián, un lugar apartado donde podía empezar de nuevo, lejos de los ojos del faraón y de la opresión egipcia. En Madián, Moisés encontró una vida más simple y tranquila. Trabajó como pastor de ovejas, lejos del bullicio del mundo, aprendiendo la paciencia, la humildad y la conexión con la naturaleza. Allí también conoció a Séfora, hija de Jetro, un sacerdote local, y juntos formaron una familia, construyendo un hogar lleno de amor y tranquilidad. Sin embargo, aunque su vida parecía apacible, algo más grande lo llamaba. Sentía un llamado que trascendía sus deseos personales y la seguridad
de su nueva vida. Y fue en aquel desierto, entre piedras y silencio, donde ocurrió lo imposible. Moisés vio una zarza que ardía con fuego pero que no se consumía. De esa llama surgió una voz divina, poderosa y clara, que lo llamaba por su nombre y le encomendaba la misión más grande de su vida: liberar a los israelitas de la esclavitud, guiarlos hacia la tierra prometida y convertirse en el líder que transformaría el destino de su pueblo. Sorprendido y lleno de temor, Moisés comprendió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Había sido elegido para algo que superaba todo lo que había conocido hasta entonces. Su destino estaba marcado por la fe, el coraje y la obediencia a un propósito mayor. Después de la visión de la zarza ardiente, Moisés comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La voz de Dios lo llamaba a una misión imposible: liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Al principio, Moisés dudó, sintiéndose incapaz y temeroso de enfrentar al poderoso faraón y a un imperio implacable. Sin embargo, Dios le aseguró que estaría a su lado en cada paso, que le daría las palabras, la fuerza y los milagros necesarios para cumplir su propósito. Con fe renovada, Moisés regresó a Egipto, enfrentando de frente al faraón, un hombre orgulloso y obstinado que se negó a dejar ir a los israelitas. Entonces comenzaron las plagas, manifestaciones del poder divino, agua convertida en sangre, ranas, langostas, oscuridad y cada señal que mostraba que la voluntad de Dios no podía ser detenida. Moisés, como líder y mensajero, guiaba a su pueblo con paciencia y determinación, enseñándoles a confiar en Dios incluso en medio del miedo y la incertidumbre. Cada obstáculo, cada desafío era una prueba de fe para él y para los israelitas, y cada milagro que ocurría recordaba a todos que la liberación no dependía de la fuerza humana, sino de la obediencia y la confianza en el plan divino. Así, Moisés se convirtió no solo en un líder, sino en un ejemplo vivo de coraje, fe y entrega total a un propósito mayor que él mismo. Finalmente llegó el momento que cambiaría la historia de los israelitas para siempre: la salida de Egipto. Moisés lideró a su pueblo hacia la libertad, guiándolos con fe y firmeza, mientras el faraón y su ejército intentaban perseguirlos. Ante un escenario imposible, Moisés extendió su mano sobre el Mar Rojo y las aguas se abrieron, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco, mientras el agua volvía a su lugar para detener a quienes los perseguían. Este milagro no solo confirmó el poder de Dios, sino que fortaleció la fe del pueblo y consolidó a Moisés como su guía y protector. En el desierto, a pesar de las dificultades y la incertidumbre, Moisés enseñaba a su pueblo a confiar en la providencia divina, recordándoles que cada desafío era una oportunidad para crecer en fe y unidad. Fue allí, en el monte Sinaí, donde Moisés recibió los 10 mandamientos, la ley sagrada que guiaría la vida y la moral de su pueblo por generaciones. Sin embargo, liderar no era fácil. La desobediencia, la impaciencia y las dudas de los israelitas lo pusieron a prueba constantemente. Pero Moisés, con paciencia y amor, se mantuvo firme, mostrando que un verdadero líder no solo dirige, sino que también enseña, protege y guía con ejemplo y convicción. Su liderazgo, marcado por la fe, la justicia y la esperanza, se convirtió en el faro que guió a un pueblo entero hacia su destino prometido. A lo largo de su vida, Moisés dejó un legado que trasciende generaciones. Aunque él mismo nunca llegó a entrar en la tierra prometida, su fe, su valentía y su obediencia a Dios transformaron la historia de todo un pueblo. Fue un líder que no solo guió a los israelitas hacia la libertad, sino que les enseñó a confiar en la providencia divina, a perseverar frente a la adversidad y a valorar la justicia y la unidad.
Su historia nos recuerda que los desafíos más grandes pueden convertirse en oportunidades cuando se actúa con fe, coraje y dedicación a un propósito mayor. Moisés nos enseña que la verdadera grandeza no está en el poder, el lujo o la fama, sino en la capacidad de servir, guiar y proteger a otros con amor y convicción. Que su vida inspire cada uno de nuestros pasos, recordándonos que, aunque el camino sea difícil y lleno de pruebas, la fe, la paciencia y la perseverancia siempre abren la puerta hacia la libertad, la esperanza y la realización del destino que Dios ha puesto en nuestras manos. Gracias por acompañarnos hasta el final de este recorrido por la vida de Moisés. Esperamos que esta historia haya fortalecido tu fe, inspirado tu corazón y recordado que, aún en los momentos más difíciles, siempre existe un propósito mayor guiando nuestros pasos. Si este mensaje tocó tu vida, te invitamos a suscribirte a Energía Celestial, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con alguien que necesite una palabra de esperanza. Déjanos tu comentario. Queremos saber qué enseñanza de esta historia impactó más tu corazón. Que la paz, la fe y la bendición de Dios te acompañen hoy y siempre. Nos vemos en el próximo video.